¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Hola Liliana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy Sandra, perdón. estresada. ¿Por qué, Por- Sandra? Ay, porque he estado tratando para abrir mi presentación, para lo de la exposición, y está trabada mi Ajá, computadora. Me estresó, no me digas. No, pero espera poquito, probablemente ahorita puede. ¿Qué número eres? bueno, cambié con Juan Ah, ok. el quinto tema. Ah, ok. Ok. ¿Cómo está Ricardo? Hola, Linda, Oscar, Hola, Alonso. hola, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? Bien también, gracias a Dios, dentro de lo que cabe. Aquí Ya vi a, estamos. ya vi a Karina muy guapa, anda muy arreglada. Sí, sí, sí. ¿A quién? ¿A mí? ¡Ey! Parece que andas de fiesta, Cari. Ay, más o menos. Me invita, mira, Linda también ya quiere ir a la fiesta. Es Día de la Mujer, Ricardo, acuérdate. ¿Verdad? Ah, Felicítanos. en eso se bañaron. No, pues muchas felicidades en su día. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hola, Sí. maestra Liliana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Linda. ¿Y tú? Bien, 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 ¿Estás en también, tu gracias. trabajo? ¿Mande usted? ¿Estás en tu Sí, trabajo? sí, en uno de los tres. De Ah, aquí bárbaro. salimos al hospital, pero todo bien, gracias a Dios. Ah, ok, muy bien. Sí, sí. Qué bueno. Empezando nueva semana, ¿verdad? Sí, ya, gracias a Y Dios. no sé, ¿ustedes salen de vacaciones en sus trabajos en Semana Santa? En Comisión Federal sí, bueno, los días santos no Ujú. trabaja CFE, pero bueno, en mi otro trabajo que es de medicina, es cuando más trabajo hay. Es Me cuando los niños imagino. andan jugando en las zanjas y se caen y ya se toman algo raro y pasan muchas cosas. Ay, Ojalá que sea una Semana Santa tranquila, pero comúnmente es muy movida. Entonces mejor nos quedamos en la ciudad para poder estar al pendiente. ok. ¿En dónde trabajas? ¿En dónde es tu otro trabajo, Linda? Yo estoy en terapia intensiva, maestra. Estoy en terapia intensiva del Hospital Real San José, es uno que está ahí por Lázaro Cárdenas, Sí, tiene sí, la sí. Puerta de Hierro. Ahí estoy en Mm, en el equipo de terapia intensiva y aparte ujú, tengo mi consultorio. ujú. Yo soy especialista en dolor y cuidados paliativos, entonces yo veo pacientes terminales comúnmente. Y Sí. además, por hacer el destino, soy funcionaria pública aquí en CFE y muy Ujú. padre, muy contenta por aquí. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, Mucha sí. actividad. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí. Un gusto, maestra. Aquí estamos. Igualmente, Linda. Sí, Gracias. pues esperamos unos 2 minutitos a que se conecten los demás. A ver, por aquí están. Ok, admitir. Son 5 minutos. Ah, qué pendejo, cerré todo. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ya te estás refrescando. Buenas tardes. Buenas tardes, José María. Bueno, pues si quieren, voy nombrando lista para ir empezando. Ya ven que de repente se nos acorta mucho el tiempo
y pues para poder aprovecharlo. Bien. Oscar Adona. Por aquí lo Sí, vi. presente, maestra. Muy bien, Oscar. ¿Será que te podemos ver, Oscar? ¿Pudieras encender tu cámara? Muy bien, Oscar. Gabriela Ángel. No está, ¿verdad? Arechiga Nacheli. Tampoco está. Tania Bañuelos. Tampoco. Claudia Briceño. Hola, maestra presente. Hola, Claudia. Buenas tardes. Linda Carrillo. Aquí está. Presente, maestra. Gracias. Eduardo Chapoy. Tampoco está. Víctor Dorado. No está. Juan Carlos García. Tampoco. Miguel Gómez. Sandra. Aquí, presente. Ricardo Íñiguez. Presente, maestra. Muy bien. Maestra, Claudia ahorita- Lares. Ahorita vengo, voy a mover el carro. Ok. Claudia Lares. No está. Presente, maestra. Ay, Buenas perdón, tardes. Claudia, perdón. Muy bien. Brenda Larios. Víctor Manzano. Sí, presente. Ok, Víctor, permíteme. Liliana Mora. Carolina Muñoz. Aquí presente. Muy bien, Carol. Melanie Murillo. Miguel Ángel Rivas, aquí está. Servidor. Angélica Rodríguez. Juan Jesús Solís. Sara Vargas. Ahí está. Consuelo Velázquez. Ya va a ingresar. Micaela Velázquez. Y José María Zambrano. Maestra, Presente. buenas tardes, soy Consuelo. Presente, Consuelo, maestra. muy bien. Sí, Gracias. Gracias. De nada, Nashe también está, ¿verdad? Ingresó también Gaby, Gabriela Ángel, aquí está. Micaela no ha llegado y José María. Lo vi hace ratito. Aquí está. Presente, maestra. Sí, claro que sí, José María. ¿Alguien que haya llegado después de haber nombrado lista? Yo, maestra Miguel Gómez, acabo de entrar, una disculpa. Ok. Juan Carlos García, maestra. Muy bien. ¿Quién más? Yo, maestra. Nacheli Arechiga. Muy bien, Nacheli. Gracias. Listo, creo que ya. Tania Bañuelos no, ¿verdad? Maestra, perdón, creo que unos compañeros están esperando a que les autoricen entrar. A ver, ok. Lili Mora. Sí. Ok, listo. Sara. Liliana Mora. Cochinero que tenía. Pero ¿sabe qué? Pero... Claudia Briceño no está, ¿verdad?
Yo sí estoy. Sí dije Claudia, presente. perdón. No, aquí me confundí. Bien, pues ustedes me dirán si retomamos lo de la semana pasada o empezamos con las exposiciones. Me gustaría sí preguntarles si pudieron hacer el test de las inteligencias múltiples, si pudieron ver un poco sus resultados, cómo están en las diferentes inteligencias. ¿Quién sí lo pudo hacer? Ninguno lo alcanzó a hacer. Buenas tardes. Buenas tardes, Micaela. Una disculpa, maestra, me atrasé poquito ahí en mi trabajo, pero ya estoy aquí. Ok, no te preocupes, gracias. Gracias. El lunes de la semana pasada, un ratito después a terminar la clase, me di a la tarea de enviarles el PowerPoint, 2 PowerPoint, uno de introducción y el que estábamos viendo. Y les comentaba que había un test de las inteligencias múltiples para que lo realizaran y ustedes identificaran cómo están en las 8 inteligencias de Howard Gardner. Entonces, ¿algunos sí los pudo hacer? ¿Sí lo realizó Carol? ¿Tú sí lo realizaste? Yo ayer, bueno, fue el test que nos hizo meternos en la clase del miércoles. Bueno, yo me metí en la clase del lunes, de la del miércoles en vez de la del... bueno, la del miércoles en vez de la del lunes porque no es pude verdad, el lunes es verdad. pasado. Claro, es que sí, en el momento de la clase pues sí me metí a hacerlo. Ah, ok. Es que en la clase del lunes no nos dio tiempo a hacerlo. Por eso ahorita pregunto, ¿alguien sí lo alcanzó a hacer? 2000. Sí, maestra, yo sí lo hice. Ok, Micaela, ¿quieres compartirnos un poco? ¿Alguien tiene por ahí su micrófono encendido? ¿Lo pudiera apagar para que no se escuche mucho ruido? ¿Nos pudieras decir, Micaela, cuál fue tu inteligencia más alta y cuál la más baja? ¿Te recuerdas? Lo imprimí, maestra, ahorita lo saco de mi bolsa, ahí lo tengo para poderle decir. Ah, mira, ok. Sí. ¿Alguien más lo Deme un pudo segundito, hacer? ahorita lo traigo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más lo pudo hacer por aquí que nos quiera compartir? Ok, sí sería interesante que lo pudieran hacer porque así les daría luz cómo andan en sus inteligencias y a lo mejor poder trabajar sobre los aspectos o áreas que están menos trabajadas y así poder estar de alguna manera más integradas todas esas inteligencias. Ahorita esperamos a Micaela para que nos comparta un poco. Maestra, no sé si me puede a mí reenviar, no sé, la liga o algo para lo del test, porque la verdad no lo vi. Ok, Igual después de manera la yo clase... también, maestra, ¿no? Perdón que la interrumpa, no me llegó correo a mí. Igual también si nos la puede compartir, por favor, para hacerlo. A mí tampoco. Yo envié según los correos que me enviaron del mismo instituto, entonces, les voy a pedir de favor si me los pueden ahorita aquí, pasar por el chat para podérselos enviar, ¿sí? A quienes no les llegó. Yo vi que eran 2 actividades, pero no vi cuál era, no vi lo del test, tal vez leí mal. ¿Cuál de las 2 era para volver a meterme y El hacer? test, o sea que sí te llegó el correo, Ricardo. Sí me llegó el correo, pero no vi lo del test, ¿cuál era? Vi que estaba sobre lo que nos mostró sobre los modos de calificar y todo. Está en el segundo PowerPoint, entonces a lo mejor no lo viste completo, pero ahí está la liga que te lleva a hacer el test. Entonces sería interesante que te metieras ahí para que lo pudieras poner en el celular, la liga, y ya te puedas meter a hacerlo. ¿Te parece? Perfecto, de una vez. Claro que sí, gracias. Maestra, que Tania, que si le da acceso a Tania. Claro que sí. Por favor.
Ok, sí, muchas gracias. Gracias. Bien, pues listo, Micaela, si quieres compartirnos un poquito. Sí, maestra, no lo traigo, pero sí recuerdo más o menos en el que me daba un porcentaje más alto. Hablaba, no recuerdo ahorita en específico el nombre, usted me puede ayudar en esto. Bueno, en lo que salí más bajo era en las cuestiones como artísticas o musicales, como que esa parte no es mucho lo mío. Y había otra área que hablaba de lo social, de lo... como en actividades de apoyo, trabajos en equipo. En esa parte fue donde saqué una puntuación más alta. En esas dos sí las recuerdo, la más alta y la más baja. No recuerdo cómo se llama esa área, maestra. Interpersonal, ¿no? Así es, esa. Sí, en esa área fue la que saqué la más alta y la más baja fue en el de artes o musical. Ok, es musical. Ok, muy bien, gracias por compartir, Micaela. Pues bueno, ese lo volvemos a dejar de tarea para que ustedes identifiquen en qué es en lo que a lo mejor tendrían que trabajarse un poco más y que visualicen en qué tienen más áreas de oportunidad. Entonces ahorita vamos a comenzar con las exposiciones y pues le vamos a pedir a Oscar si empieza con el tema que le tocó, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar, ¿pudieras ampliar? Muy bien, listo. Gracias, ahí me está apoyando Alonso Manzano. Ok. Bueno, el tema que me toca a mí exponerles es aspectos de la inteligencia intrapersonal. Primero definimos lo que es la inteligencia, que es la capacidad o el potencial de la mente para aprender, entender, razonar y tomar decisiones. El concepto de intrapersonal hace referencia a la conciencia del ser humano, al conocimiento que cada quien tiene sobre su propia existencia. Este tipo de inteligencia nos permite comprender con realismo quién es y qué es lo que se quiere, no solo desde un aspecto racional, sino desde la comprensión de sus emociones. La inteligencia intrapersonal es un término que acuñó el psicólogo estadounidense Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples en 1983. Lo que él buscaba era o contraponía la idea de que solo existía un tipo de inteligencia en el ser humano y la cual regularmente medían con el coeficiente intelectual. En esta teoría, Howard Gardner planteaba, además lo que usted mencionaba ahorita, la teoría de las inteligencias múltiples, que son la lingüística, la lógica matemática, la visual y espacial, la musical, la corporal y sinestésica, la naturalista y la interpersonal, que es también el tema que vamos a tratar más adelante. La inteligencia intrapersonal se refiere a la autocomprensión a través del acceso a la propia vida emocional, el reconocimiento de los diversos sentimientos que definen la manera de ser de uno mismo y el tipo de estímulos que pueden inducir a la manifestación de esas emociones. Es un paso para poder regular esos sentimientos en base al nivel de conciencia. Los aspectos para mejorar la inteligencia intrapersonal, uno de ellos es el respeto. Esto es que aun cuando no se comparta un punto de vista con ninguna otra persona, es conveniente considerar las creencias y sentimientos de los demás. No todos estamos en la misma situación o pensamos de la misma manera. Y un aspecto de madurez es respetar esas opiniones diversas, ¿no? Y otro punto es la comprensión. Aceptar que los demás como personas con limitaciones y necesidades individuales, derechos, características especiales y debilidades. Esos son los aspectos de la inteligencia intrapersonal. Para desarrollar esta inteligencia se desarrollan 3 competencias emocionales que permiten fomentar la inteligencia intrapersonal. Una de ellas es el autoconocimiento, que es la capacidad de sentir y reconocer lo que está pasando en el propio cuerpo. Una más es la autorregulación,
Esto es la capacidad de regular la manifestación de una emoción a fin de modificar el estado anímico o evitar cometer un error. La tercera competencia es la motivación, que es la capacidad de incentivar a otros y a uno mismo, lo que permite desarrollar el compromiso, el optimismo, la iniciativa y el logro de las metas. Nos permite mantener una actitud positiva ante la vida y es un ejercicio constante. El segundo tema que me toca exponer a mí, de hecho ahí tuve algo de dudas en cuanto a si era lo correcto del tema, es el factor de disposición en las relaciones interpersonales. Esto se basa más que nada en la actitud de las personas para llevar a cabo una buena relación. Está basada en el respeto. Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar las creencias y sentimientos de los demás. La cooperación, que es la llave del bienestar general, trabajando todos por un mismo fin. La comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. La cortesía es el trato amable y cordial y facilita el entendimiento con los demás. Permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. Una adecuada actitud hacia las relaciones humanas, o sea, la disposición de ánimo que tenemos frente a las cosas, personas y situaciones que nos rodean. Además de todo esto, hay 3 actitudes fundamentales en comunicación como respuesta a los demás, que es la aceptación, el rechazo y la descalificación. Una regla de oro en la dinámica de las relaciones humanas es la empatía y la humildad, o sea, ponerse en lugar de otro y ceder en aras de una buena convivencia sin menoscabar la mutua dignidad con los seres humanos. Y es lo que encontré de mi tema, maestra. No sé qué opinión tenga o si alguien tenga alguna pregunta. Oscar, si tú lo pudieras resumir con tus palabras, ¿cómo resumirías la inteligencia intrapersonal? Pues la capacidad que crea cada quien, ¿no? Para relacionarse desde una manera de cómo se percibe uno mismo, y lo que proyectas hacia las demás personas. Eso habla mucho de quién eres y de cómo te van a tratar los demás o cómo te puedes llegar a relacionar. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Los demás se escuchan? Sí. Ay, 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 yo solo fui la que Sí. no escuché muy bien, no sé si estoy perdiendo el internet, me parece que sí. Ok. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, algo que aportar a Oscar? ¿Cuáles serían entonces, Oscar, los aspectos más significativos de la inteligencia intrapersonal? Creo yo que el autoconocimiento para mí sería un aspecto básico. Ok. Bien, Micaela, ¿quieres decir algo? Sí, maestra, bueno, y Oscar también, en este tipo de inteligencia, también aquí entrarían en juego las emociones y los sentimientos. Tendrían que ver en eso, por ejemplo, qué tan sensible puedo ser, y entonces de esa forma yo puedo actuar ante algunas situaciones, o qué tan fuerte y claro puede ser mi carácter tan marcado y también puedo actuar bajo esas emociones. Aquí lo que leo que nos comparte Oscar, pues bueno, nos habla de cuáles son las características que tenemos, los aspectos con los que debemos trabajar para moldearlo. Por ejemplo, la empatía, el respeto y demás, la tolerancia. Entonces, aquí sí entraría en juego mucho los sentimientos, el tipo de temperamento que tenemos en este tipo de inteligencia. Sí, yo creo que es la básica, porque justamente es a través de esta inteligencia
que reconocemos cómo somos, cómo estamos, cómo nos encontramos, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tú les preguntas, yo creo que eso es para todos, ¿cómo estás? Y nuestra primera respuesta es, bien. En psicología le llamamos una palabra pantalla, y es una palabra como a responder de esa manera, ¿sí? Si nosotros tenemos una conciencia intrapersonal, vamos a reconocer cómo realmente nos encontramos. Entonces, eso se le llama conciencia intrapersonal. Yo reconozco que estoy cansada, que estoy triste, que estoy alegre, que estoy contenta, que estoy satisfecha, que estoy aburrida, o sea, le doy nombre a esas emociones que estoy sintiendo y que estoy experimentando. En psicología también hay un término que se llama la alexitimia. Hay personas muy alexitímicas. ¿Qué significa? Que son personas que no tienen conciencia de sus emociones, no saben literal cómo se sienten. ¿Cómo estás? Bien. A ver, pero si le pones una emoción a ese bien, ¿cómo es bien? Ay, no, pues no sé. Es que no, de verdad, me siento como, y te vuelven a repetir bien, pero es por esa carencia o esa falta de educación emocional en donde no entramos en nosotros mismos para reconocer cómo me siento, cómo es o cuál es mi emoción. O a lo mejor, bueno, estoy pensativa, estoy más en la cabeza, estoy más en la emoción y digo cómo me siento, o estoy más en los sentimientos. Eso lo vamos a ver casi en el último tema, que vamos a ir haciendo la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. Entonces, no sé si responda, Micaela, a tu pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias, maestra. De nada, Micaela. Pues no sé si hay alguna otra pregunta para su compañero también. O pasamos al siguiente tema con Gabriela, con Gaby. Alexa, creo que eres tú, ¿no? Sí, pero no sé, la maestra se quedó como pensando, ¿no? No, sigues tú. Ah, ok. Yo te Gracias. estoy esperando. Gracias. Perdón, no, pensé que estabas intentando abrir. No, ya. Gracias. ¿De nada? Bueno, yo les voy a hablar sobre el factor de confianza y el factor de conexión. Vamos a empezar por el factor de conexión. Para comenzar debemos de... ¿me permite un segundo? Sí, está bien. Para comenzar debemos de comprender que el ser humano ejerce su poder en el mundo a través de la conexión. La conexión se encuentra en todos lados y permite el vínculo entre las personas, las situaciones y las cosas. No hay poder sin un estado de conexión de algún tipo, pues requiere necesariamente de dos elementos de fuerza práctica, la ejecutada y sobre la que se ejecuta. El primer paso para conseguir tu poder necesariamente implicará el conectar con la fuente de energía interna que a nivel físico-fisiológico está conectada a tus estados emocionales. El trabajo de ejercitar estados emocionales puede ayudar a definir el rumbo de nuestra energía de manera interna y apoyarnos en espacios de automotivación y persuasión. Aquí hay dos preguntas que nos van a ayudar a resaltar cómo la mayor parte de nosotros no sabemos cómo cambiar de un estado de ánimo o un estado emocional como nosotros queramos, a placer. Una es qué tanto conectas contigo y la otra es cuándo fue la última vez que ejercitaste de forma consciente tus emociones. Y sigue el factor de confianza. Es un concepto que creemos evidente, pero muchos sentimientos, pensamientos y conductas se instalan en nosotros y parecen formar parte de nuestra personalidad, hasta tal extremo que los consideramos como algo propio y natural de nosotros mismos y no es así. Aquí hay unos ejemplos de emociones o pensamientos que debilitan el factor de confianza. Uno es, tiendo a magnificar mis errores y minimizar mis éxitos. Temo cometer errores que los demás podrían ver.
me comparo a menudo con los demás, me desanimo con facilidad, y otro es, necesito que lo que muestro y lo que hago parezca perfecto. Esos son, por nombrar algunos ejemplos. El lado contrario es que hay 6 A's del factor que pueden ayudarnos a incrementar nuestro factor de confianza. 1 es acción. Realizar actividades que nos devuelvan la sensación de ser útiles, hábiles y capaces. En este caso, lo importante es buscarlas, identificarlas. No importa que en la búsqueda encontremos muchas que se nos resistan. No nos quedemos en ella y sigamos buscando. 2 es el acomodo. Regular la necesidad de aprobación de los demás. Pensar de un modo correcto sobre las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, sin sobrevalorarlas o temerles. 3 es aceptación. Ajustar nuestro perfeccionismo. No tener miedo de equivocarnos, a cometer errores. Pensar que no somos perfectos y eso es lo normal. Que el compromiso es con nosotros mismos y es hacerlo lo mejor que podamos. 4 es afrontar los miedos. La reacción natural al miedo es huir, pero esto no nos permite aprender y desarrollar nuestras propias capacidades. Hacerlo no nos hará sentir que avanzamos y afrontaremos los nuevos temores cada vez más con más autoconfianza. 5 es una autoestima ajustada. Tener autoestima significa conocer tanto tus cualidades como tus debilidades y aceptarlas. Esta aceptación te ayuda a normalizar lo que no tenemos, nuestros fallos, ser consciente y valorar nuestras cualidades. 6 es autoeficacia. Es la creencia personal de poseer la capacidad necesaria para realizar de manera exitosa la ejecución de conductas necesarias para obtener unos resultados. Aquí es aprender a identificar en cada situación la parte que sí depende de nosotros y poner nuestro empeño en la búsqueda de nuevas soluciones. Y ejercicios para poner en práctica el factor de confianza. Encuentra y desarrolla intereses y habilidades. Arriésgate a que te rechacen. Ajusta tu perfeccionismo. Afronta tus miedos. Mejora tu autoestima. E identifica lo que sí depende de ti. Y por último, una frase que encontré es: cuando una persona conecta y cree en sí misma, tiene el primer secreto del éxito. Y es todo. Okay. Una pregunta para ti, Gaby. En este punto en el que hablabas de la conexión, ¿cómo tú haces para conectar contigo? Por ejemplo, con tus necesidades o con tus emociones. Primero es como usted mencionaba, sí, o sea, que creo que todos, como usted mencionaba, que cuando te preguntan ¿cómo estás? ¿Bien? Creo que esa es la mayoría que todos hacemos, incluyéndome. No conecto conmigo misma cuando digo, bien, ajá, bien, ¿qué más? No, o sea, me quedo ahí. Más bien sí es como un trabajo que me llevo después de esta exposición. Ok. Cuando has intentado hacerlo, ¿cómo lo haces? Cuando has llegado a reconocer, me siento, por ejemplo, triste, me siento alegre, no sé. Tal vez creo que es cuando ya va más como en lo físico, que ya es cuando dices, estoy triste, estoy feliz, así. Ok. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para, para ejercer esa confianza, por ejemplo, en tu trabajo o en el equipo de trabajo en donde estás, según el área en donde te encuentras? ¿La confianza? Ok, pues primero que nada, como decía, es conocer tus propias cualidades, tus propias capacidades y en base a eso seguir trabajando. Y en caso de que no las conozcas, pues ya sería una debilidad que tienes que reconocerla primero que nada para, trabajarla para después mejorar en eso y tener confianza en ti mismo. Ok, y la última pregunta, ¿tú ubicas tus cualidades y tus defectos? No es para que me los digas, ¿eh? No, sí. Eso pudiera ser una dinámica, a lo mejor la podemos hacer después, pero sí las ubicas. Sí.
Ok, porque esto también es muy interesante. Eso tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, el tener la capacidad para reconocer, por ejemplo, mis cualidades, mis defectos. Hay personas que cuando les dices, ¿cómo eres?, te ponen una lista de todos sus defectos y cualidades, nada más una. Ay, nada más encontré una. Como que nos inclinamos más a esta parte de los defectos antes que de las cualidades, cuando tener un equilibrio en esta inteligencia es poder reconocer que no solamente tenemos una cualidad, tenemos varias, aunque también está esta parte de las debilidades, y pues ir equilibrando. Se pueden trabajar estas debilidades para convertir en áreas de oportunidad. Entonces, ok, Gaby, muchas gracias. ¿Alguien que le quiera hacer alguna pregunta, tenga una duda en cuanto a estos aspectos que son importantes en la inteligencia interpersonal? Maestra, yo... Sí, Claudia. Gracias. De hecho, no es pregunta, realmente es un comentario que yo quería hacer. Creo que habla mucho de la confianza y del otro factor de conexión. Creo que incluso también aquí es importante rescatar que también hay patrones de conductas aprendidas desde infancia, considero. Entonces, muchas de las cosas a veces no las desarrollamos o las traemos muy arraigadas porque así vino un patrón de conducta que venía desde ahí. Sin embargo, yo rescataría que somos, como alguien lo dijo, ahorita no recuerdo el autor, que nosotros somos responsables de nuestra segunda infancia. Ya como adultos podemos nosotros encargarnos entonces de fortalecer aquello que no se trabajó y trabajar mucho como en esa autoestima y autorregulación, autoconocimiento, para entonces sí lograr desarrollar como esas habilidades o capacidades. Exactamente, Claudia, dices algo bien interesante. Fíjate, no sé si a ustedes les ha pasado o les pasó cuando eran pequeños, que estaban en las conversaciones de los mayores, ¿verdad? Yo comparto un poco mi experiencia, eso me pasó a mí, que cuando estabas con tus papás en una reunión con los adultos, con unos compadres, etcétera, de repente tú querías decir algo y me acuerdo que me miraban, ¿verdad? Mi papá o mi mamá, unos ojotes como, esta no es conversación para niños. Entonces, como que vas creciendo con ese patrón que tú decías, mis papás no son exigentes, no son así tajantes, pero ese detalle a mí me quedó mucho porque después a mí se me hacía difícil, por ejemplo, hablar en una clase, en la escuela. Se me hacía difícil cuando participé en una comunidad expresar lo que pensaba o lo que sentía, hasta que reconocí que ese patrón venía de mi casa, porque yo pensaba que así como me decían en mi casa, esta es una plática para adultos, pues pensaba que también en ese lugar me iban a decir que ahí como que mi opinión pues no valía mucho, hasta que lo hice consciente y lo empecé a trabajar. Y entonces ya era de las que aportaba, de las que decía, y cuando lo haces independientemente del qué dirán, hay una liberación y hay una vivencia también de autocontrol emocional, que cada vez que lo haces te sientes más libre. Y eso es importante también aclararlo. Tiene que ver con la conciencia y con las habilidades que vamos desarrollando. Claro que sí. Gracias, Claudia. Pues Nacheli. Nache. Sí, hola, perdón. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Gracias. Déjame. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó hablar acerca del factor de inversión en los otros y compromiso y la conciencia situacional. Aquí me equivoqué, perdón. Lo que pasa es que puse la inteligencia intrapersonal y no era lo que quería poner. A mí, pues más bien era la interpersonal. La intrapersonal, pues es lo que se dice que la inteligencia en donde nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y la inter es cómo relacionamos con las demás personas. Entonces, pues más que nada esa era la que quería poner, nada más que puse esa. Una disculpa, ¿no? Y bueno, empezamos con lo que es el factor de inversión en los otros. En los entornos laborales es imprescindible la inteligencia emocional, no solo para quienes desempeñan el papel de liderar, sino para todos los miembros de la empresa. Los departamentos de recursos humanos no contratan a los más inteligentes racionalmente, ni a quienes tienen más títulos académicos, sino a las personas que emocionalmente son más inteligentes. La inteligencia emocional es saber escoger a la mejor opción emocional entre las posibles para cada momento de la vida, comprender sus sentimientos, gestionar sus emociones y saber cómo
afectan a los otros. Permitir también ser empáticos y comprender las emociones ajenas. La inteligencia emocional hace que podamos autorregular los estados de ánimo y pararnos a pensar antes de actuar. Es por eso que recursos humanos muchas veces se decide o opta por escoger, no la más racional, sino más se va más encaminado a la emocional, sobre todo para la toma de decisiones, ¿no? Los beneficios de contratar personal con inteligencia emocional, pues bueno, más que nada es elevar el rendimiento laboral, incrementar el compromiso con la empresa, aumentar la confianza, reducir los conflictos, disminuir el absentismo laboral y ayuda a alcanzar el éxito. Es por todo esto que se decide que, bueno, la persona que muchas veces se llegue a contratar esté más inclinada hacia lo emocional y menos a lo racional, ¿sale? Ahora nos vamos con el factor de compromiso. El factor de compromiso organizacional es una actitud donde intervienen elementos de distinta naturaleza. Puede incrementarse en función de la relación con la organización, la valoración de las opciones, las recompensas que brindan a los empleados y bajos costos. La satisfacción y el compromiso son aspectos independientes, ya que altas inversiones y pocas opciones pueden en algunos casos ocasionar insatisfacción en la relación laboral. Y aquí tenemos un ejemplo. Muchas veces el empleado mantiene un compromiso que puede ser alto y una satisfacción baja, o si el empleado percibe su trabajo como satisfactorio, pero se presentan alternativas de empleo que resulten atractivas, pueden renunciar a su empleo y dejar de lado su compromiso. Esto indica que la satisfacción del empleado juega un papel fundamental en el mantenimiento del compromiso, ya que a mejores niveles o a mayores niveles de satisfacción de los trabajadores, mayor es la disposición que mostrarán los empleados para comprometerse. Es por todo esto que, bueno, la decisión al final del día de irse a lo emocional es pues lo que mayor peso se tiene, ¿no? Para que pues al final del día los empleados creen ese compromiso y quieran quedarse en la empresa. Perdón, Meyer y hace referencia a una posición actitudinal, donde el compromiso surge de la información y el significado que la persona ofrece a sus expectativas con la organización, el cual lleva a un reconocimiento o estado psicológico consciente producido por condiciones ambientales, como por ejemplo, congruencia de metas y objetivos entre empleados. Empresa, tener una identificación con la organización al punto de interpretar las ganancias o pérdidas a la empresa como propias y que de él deriva la acción de permanencia y anticipación de expectativas positivas, apoyando así la formación del compromiso actitudinal. Entonces aquí viene mucho lo que es ponerse la camiseta, ¿no? Lo que al final del día quieren muchas empresas, que el trabajador se llegue a poner la camiseta, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Es más una condición, o sea, esto no se puede obligar, esta situación de compromiso tiene que nacer por cada uno de nosotros o cada uno de los empleados que estamos ahí, ¿no? Una visión multidimensional del compromiso compuesto por afecto, continuidad y normativo. El afecto surge cuando una persona desea permanecer en la organización manteniendo una vinculación del tipo emocional. De continuidad se caracteriza porque el individuo debe continuar en la organización puesto que necesita los beneficios que aporta. Y normativo se origina en los valores individuales, en tanto que si la persona piensa que debe seguir en la organización en virtud de lo que está correcto, ¿no? Entonces estos son los 3 puntos que muchas veces nosotros como empleados pues tomamos como parte de ponerse la camiseta. El afecto, que es cariño hacia la empresa; la continuidad, pues es porque te conviene; y normativo porque pues a lo mejor con todo lo que son los valores y de la organización pues te están convenciendo para que estés allí, ¿no? Cuando se habla de compromiso, se presume la garantía que alguien realizará alguna acción, aceptará cambiar cosas y situaciones. Por tanto, puede considerarse como una promesa o obligación de la persona con una entidad como organización, una idea, una causa, algún aspecto o situación, además de conectarse con eventos futuros. En este sentido, el compromiso puede verse como un aspecto donde una persona decide actuar con base a una promesa u obligación y que llevará a ambas partes a tener un mejor resultado futuro. Es decir, el aceptar un compromiso se sabe que la persona actuará por cuenta propia sin recibir presión externa, pues requiere a cabo una cierta conducta. Y ya para cerrar lo que es este tema, en sentido del compromiso puede verse como un aspecto donde la persona decide actuar con base a una promesa u obligación y llevará a ambas partes a tener un mejor resultado futuro.
Es decir, el aceptar un compromiso se sabe que la persona actuará por cuenta propia, perdón. Por esta razón, el compromiso hace referencia a la implicación de la meta elegida, a la actitud de la selección del camino en función de valores personales, de manera que sea realidad psíquica individual que cada uno constituye y convierte un compromiso colmado de sentimientos dentro del marco organizacional. En este sentido, el compromiso de los trabajadores no viene impuesto, sino que es una decisión personal donde intervienen elementos de distinta naturaleza, siendo los aspectos emocionales los que presentan mayor relevancia. Al final del día era lo que les decía al principio, ¿no? Esto no se puede comprar, esto no se puede adquirir por sí solo, es algo que los mismos trabajadores creamos en base a todo lo que se va dando en la organización. Entonces, pues es algo que no, así como dice aquí, ¿no? No se adquiere ni se obliga, pues simplemente se siente, ¿no? Esta parte se me hizo interesante tocarla, sobre todo la última parte. Dice, la inteligencia emocional es la capacidad de regular los sentimientos de uno mismo y los demás, y también utilizarlos como guía del pensamiento y acción, siendo esencial el bienestar personal y el desarrollo del concepto. La parte final dice esto, en síntesis, tanto la inteligencia emocional como el compromiso son variables actitudinales, en donde la parte afectiva presenta un proceso crucial. Entonces aquí vemos que tanto el compromiso como la inteligencia emocional no puede ser obligada, simplemente es cuestión de actitud y pues por eso se me hizo interesante ponerlo. Y ya el siguiente tema es la conciencia situacional. Ahorita que la veamos, sí, perdón. ¿Podemos hacer una pausa? Sí, perdón. Ok. ¿Tú cómo entiendes, hacia manera de conclusión, esta parte del compromiso dentro de la empresa? Inclusive si nos pudieras poner un ejemplo de tu área de trabajo en donde estás, ¿cómo sería, en resumidas cuentas, este compromiso en el trabajo y tú cómo lo vives ahí? Sí. Nosotros, bueno, yo trabajo en lo que es el 071, en la Comisión Federal de Electricidad, el call center. Muchas veces a nosotros nos dicen, pónganse la camiseta, actúen bueno, tienes que atender al cliente con este tipo de valores o con este tipo de criterios. Sin embargo, pues muchas veces pasa de que honestamente a la persona que atiende 50 llamadas le pagan lo mismo que a la que tiene 150, ¿no? Entonces, aquí creo que sí el compromiso de cada uno de las personas que allí están es porque realmente sienten el cariño de la empresa, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues así, a lo mejor a mí me pagan lo mismo que la persona que contesta 50 llamadas o tal vez no está tan comprometido como la otra persona que sí va y hace un poquito más con el cliente. Yo lo veo mucho con los muchachos porque hay muchos que fácilmente pueden decirle al cliente así como que, no, pues vamos a gestionar la solicitud y no hacen más. Y hay otros que no, que al contrario, o sea, sí se paran, van, buscan, ayudan al cliente, tienen ese nivel de compromiso con el cliente y no es algo con lo que ellos vayan a ganar más, vamos, es algo por lo que ellos lo sienten, porque realmente son empáticos con el cliente y siento que, no sé, tal vez eso pueda ser el nivel de compromiso a lo que se refiere esto. Ok. Te voy a pedir de favor, Sotenashe, si te puedes ir a esta diapositiva donde ponían los beneficios de la inteligencia emocional, por favor. Sí. Esa, ajá. Fíjense, qué interesante esta diapositiva por precisamente lo que nos está marcando, beneficios de contratar personal con inteligencia emocional. Estando estudiando, uno de nuestros profesores nos contaba algo que a mí me llamó mucho la atención. Él decía que él estaba trabajando en una empresa donde, sinceramente, no me acuerdo de qué era la empresa. El caso es que el dueño de la empresa tenía a dos personas que eran personas de mucho conocimiento, que tenían muy buena preparación, tenían maestría, uno tenía un doctorado, pero no tenía el mismo efecto a la hora no sé cómo decirlo, como de manejarse en esta área para la cual había sido contratado. Y en cambio nos hablaba de una persona que era súper sencilla, que no tenía estudios, nada más tenía, me parece que la primaria. Era muy interesante porque decía que era la persona
que más atraía gente para comprar en esa empresa, pues lo que vendían, ¿no? Entonces me pareció interesante porque nos hablaba de estas cualidades de esta persona, que era una persona que el dueño le tenía muchísima confianza, a diferencia de la otra persona o de las otras personas muy preparadas. Era una persona que era muy empática con los demás, con los que iban a comprar, y ella reducía los conflictos. O sea, a la hora de ponerse en el lugar de las personas, pues, y además era un poco mayor, reducía los conflictos y era una persona como muy exitosa, a diferencia de la otra persona. Entonces, qué importante esto que también veíamos la semana pasada cuando hacíamos el comentario de Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional, que haciendo un estudio, en la actualidad se habla de que el éxito, si lo concretamos desde otra cualidad, la felicidad de una persona, no se encuentra tanto en la capacidad cognitiva, en el hecho de saber muchas cosas, inclusive tener muchos logros, maestrías, doctorados, sino en la parte de aprender a controlar nuestras emociones y de tener estas características a la hora de la vivencia interpersonal con los otros. Entonces, bueno, esto que tú ponías aquí me llevaba a este ejemplo y pues qué importante trabajarnos esto en nuestra área de trabajo para suscitar, primero que nada, nosotros estar bien, estar satisfechos, y por otro lado, buscar esa sociabilidad, esa empatía con el otro para generar un buen ambiente de trabajo. Gracias, Nashe. Si quieres continuar con lo que seguía. Perdón, me extendí un poquito, pero es que la verdad es que se me hizo muy interesante y sí, el dejar de fuera alguna que otra diapositiva sí se me hizo, pues, la verdad es que se me hizo interesante todo, ¿sale? No te preocupes. El siguiente punto es la conciencia situacional. Bueno, yo de hecho cuando veía esto decía, pues, ¿qué es esto? Pero ahorita que lo empecemos a leer y lo empecemos a analizar, van a ver que todos vamos a saber o vamos a poder identificar qué es esto. En términos de psicología cognitiva, la conciencia situacional se refiere al contenido activo del modelo mental que un humano toma decisiones en las tareas que tiene que llevar a cabo. El propósito de la conciencia situacional es permitir una forma de toma de decisiones apropiadas y efectivas. La conciencia situacional, la conciencia situacional define la capacidad excepcional de supervivencia, superación y resiliencia. Consiste en trazar un mapa mental para entender dónde estamos, qué es lo que nos rodea y cuáles son los desafíos que nos acechan. Más aún, es la habilidad tan sofisticada que nos permite, por encima de todo, asumir con claridad lo que está ocurriendo para trazarnos un plan de afrontamiento. Cuando las personas lidiamos con momentos de estrés sucede algo llamativo y que apenas nos podemos dar cuenta. Las dificultades tienden a reducir la percepción y focalizamos en miedo. La conciencia situacional es como dar un paso hacia atrás, alzar la vista y entonces percibir cada cosa que nos rodea. Así, gran parte de la actitud resiliente necesita esta competencia de que esa es al transitar por medio de la adversidad y adquiere nuevas habilidades de supervivencia. ¿Se acuerdan? No sé, en un módulo que nosotros tuvimos, no recuerdo bien cuál fue, pero fueron de los primeros módulos que tuvimos dentro de la maestría, en donde nosotros nos decían que teníamos que hacer como una semaforización, que decían, cuando estamos en verde, era así como un semáforo de emociones. Cuando estábamos nosotros en verde, pues estábamos muy a gusto. Cuando estábamos en amarillo, es así como podíamos actuar, y en rojo, pues sí, ya no podía nada controlar nuestras emociones porque ya estábamos fuera de sí, pues ya no podíamos alcanzar nada. Yo cuando empecé a leerlo, a mí se me afiguró esto, la conciencia situacional. Siento que el amarillo es en donde nosotros podemos dar un paso, poder tomar un respiro, dar ese pasito hacia atrás para poder tomar una decisión antes de explotar. Eso es lo que yo siento, pues, o así lo definí. Bueno, así lo más o menos lo interpreté.
El primer paso para activar la conciencia situacional es saber dónde estamos. Para llevarlo a cabo, nos será de ayuda a plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Cómo me siento ahora mismo? ¿Qué ha desencadenado este estado de ánimo? ¿Qué opino respecto a cómo me siento? ¿Me gustaría sentirme de otro modo? ¿Qué tipo de contexto me conviene? ¿Es propicio o hay algún tipo de amenaza? ¿Qué aspectos potenciales o esperanzadores presenta? ¿Y qué personas me rodean o me dan felicidad? O sea, en este punto del semaforito en donde estamos en amarillo, creo que es en donde podemos hacer todo este tipo de cuestionamientos para tomar una decisión. Yo honestamente cuando lo leí, yo no me hago tantas preguntas. Ahorita yo les voy a decir qué es lo que hago cuando a mí me pasa algo así, porque yo no me hago todos estos cuestionamientos. A mí me funciona otra cosa y no sé, se los comparto para ver si a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Representación mental y reconocimiento de patrones. Consiste en trazar una especie de mapa mental que nos permita tomar una mejor perspectiva de las cosas. ¿De qué manera? Comparando lo que estamos viviendo aquí y ahora con nuestras experiencias pasadas. Con estos aprendizajes que hemos obtenido en nuestro ciclo vital, el cerebro se maneja más frecuentemente por patrones. Nuestros conocimientos y vivencias del ayer tratan esquemas mentales que nos ayudan a reaccionar ante los desafíos presentes, y uno de estos patrones son los que definen la personalidad. La conciencia situacional maneja la proyección. Es una parte o un elemento clave, el asumir que el presente está lleno de desafíos y que deben ser fundamentalizados. La preparación actual nos permitirá afrontar mucho mejor el futuro. La mente debe manejar la experiencia del pasado, estar atenta ante cada uno de los eventos del aquí y ahora y atisbar qué retos hay en el horizonte. Por último, ya dice, sin embargo, nada es más importante como posicionarnos en lo que queremos alcanzar, en nuestros valores y la necesidad de superarnos cada día. El futuro es una dimensión borrosa que se va definiendo en gran medida que avanzamos con seguridad y una brújula interna bien calibrada. Saber dónde estamos, dónde queremos llegar, es siempre mejor el punto de partida. Yo les decía que a mí parte de lo que me funciona, sobre todo en el call center, y lo digo porque en lo laboral me funciona mucho, pero en lo personal es un poquito más difícil. En lo laboral a mí me funciona mucho cuando nosotros estamos hablando con un cliente bastante conflictivo. En ese semáforo de emociones, cuando estamos en amarillo, yo lo que normalmente hago antes de perder la cordura con este cliente, porque yo creo que todos lo empezamos a identificar, a mí me pasa de que empiezo a elevar un poquito el tono de voz y con eso digo, ¿sabes qué? Ya estoy a punto de llegar al semáforo rojo y vamos a tronar y aquí sí va a pasar algo muy feo conmigo, a lo mejor con el cliente no tanto, pero conmigo sí. Porque pues pudiera llegar a implicarse alguna sanción en mi trabajo, ¿no? Entonces, yo cuando estoy en ese punto, lo que hago es así como que respirar. A mí me funciona mucho respirar y yo siempre he definido por los mismos mapas que nos decían que es la experiencia vivida. Yo defino en el trabajo dos tipos de clientes. Un cliente que es alguien que está bastante inconforme con el servicio que nosotros le estamos brindando y otro que realmente es una persona bastante molesta y que simplemente me va a tratar de sacar de quicio. Con ambos lo que me funciona es respirar. Con el primer caso, que es alguien que está bastante inconforme, lo que hago es de verdad ser empática, ponerme en los zapatos del cliente y en ese momento así como que imaginarme y ponerme en los zapatos de él y decir, a ver, yo estaría peor. O sea, si a mí me tocara, estaría peor. Entonces, eso me sirve para poder hablar con él y tal vez no le doy la solución al cliente, pero creo que al momento de hablar y hay alguien que está tan empático contigo, pues él lo entiende y de verdad a mí me ha funcionado porque ya el cliente, lejos de estar molesto, pues se siente un poquito más entendido y atendido y pues así como que se calma un poco. Con el otro cliente que les digo que es el que está muy molesto y nada más está dando lata y te quiere tratar de sacar de quicio, lo único que hago es así como que respirar y mentalmente me acomodo como decir, ¿sabes qué? Que no te saque de control, que no te saque de control, que no te saque de control. Y eso me sirve para mí para bloquearme y decir, ¿sabes qué? Ya me puede decir lo que sea, yo lo que empiezo a hacer es bajo el tono de mi voz, y empiezo a hablar un poquito más pausado y eso le sirve para que el cliente baje también el tono de voz y le sirva,
pues entonces siento que esto es lo que, bueno, eso es lo que a mí me sirve y yo no me hago todos ese tipo de cuestionamientos. Aquí sí no sé, maestra, si lo que estoy haciendo es correcto o se tengan que hacer todas estas preguntas, porque yo cuando la leí dije, ay, pues son un montón, pero no sé si se tenga que aplicar ese cuestionamiento o ya ahora sí, con base a la experiencia, cada uno pueda tomar su propia determinación. Ok, fíjate que has dado una estrategia muy interesante. ¿Me pudieras poner a donde están todas las preguntas, Nashe? Ajá, sí. Sí, mira, cuando hablamos de lo que es la inteligencia emocional, y de hecho las técnicas que se están proponiendo actualmente en este ámbito, se habla de esto que tú dices, Nache. O sea, integra como las dos cosas. Por un lado, es esa parte de la respiración. Después, el tomar contacto de mi emoción, y el tomar contacto de mi emoción es darme cuenta qué estoy sintiendo. ¿Ves? Por ejemplo, tú en ese ejemplo que estás diciendo del cliente un poco molesto, etcétera, darte cuenta en ese momento qué estás sintiendo. Bueno, estoy sintiendo un decir enfado, enojo, rabia. ¿Dónde la estoy sintiendo? Ah, pues la estoy sintiendo, por lo general la rabia se siente en el estómago. Hay quienes la sienten también en el cuello, porque a lo mejor no puede decir todo lo que quisiera porque es un cliente. Entonces hay aquí como un nudo que se atora. Entonces ubicamos la emoción y entonces la hacemos consciente y dejamos que fluya. Esa es una parte y luego lo que tú haces, me pongo en el lugar del otro. Pero también está esta otra parte que integra lo que es la capacidad racional, la capacidad mental, que es que ya después de hacer este proceso, o en vez de este proceso, poder ser consciente de cómo me estoy sintiendo ahora mismo. Si te fijas, es parecida al otro en algún momento. ¿Qué ha desencadenado este estado de ánimo? Ah, pues esta persona que casi está a punto de insultarme. Un decir, ¿qué opino al respecto de cómo me siento? No, pues ya cada quien, ¿verdad? Hay quien juzga sus emociones. ¿Qué es juzgar las emociones? No, no me debo de sentir culpable. No, no debo de sentirme enojada porque ese es mi trabajo. No, no debo sentir esta tristeza. A ver, ¿y quién dice eso? Las emociones están ahí, no se pueden reprimir, no se pueden evadir porque después tienen un efecto contraproducente en la medida que nos las vamos guardando, comiendo, almacenando, después nos llevan a otro desencadenante que es, por ejemplo, alguna enfermedad, una colitis, una gastritis. ¿Me gustaría sentirme de otro modo? Ahí, en la pregunta anterior, es aceptar esa emoción que estoy sintiendo sin juzgarla, sin evadirla, sin reprimirla. Y entonces, al hacer esto, está ya la otra pregunta. ¿Me gustaría sentirme de otro modo? Sí. ¿Cómo? Tranquila. ¿Qué voy a hacer? Ahí puede ser otra vez retomar esta parte que tú decías, respiro profundamente y entonces voy regulando mis emociones, ¿sí? Después está qué tipo de contexto me contiene, quiénes me pueden ayudar en un momento dado cuando yo ya me estoy saliendo de mis casillas. A veces es bueno contar con un amigo para, pues, oye, ¿puedes atender tú al cliente? O cuando ya lo terminas de atender, ir con esa persona y compartirle la molestia que te causó esa situación. ¿Es propicio o hay algún tipo de amenaza? Tú misma identificarla. ¿Qué aspectos potenciales o esperanzadores presenta esta situación? ¿Y qué personas me rodean y me dan felicidad? Para intentar cambiar ese momento en el que hay conflicto en esta realidad con el cliente. Yo creo que son integrales, pero a lo mejor en algunos momentos resulta más una o a ti te funcionan las que dijiste, pero no dejan de estar estas otras también como una posibilidad. Es como trabajar más de la parte, lo primero que tú decías, más de las emociones, y hay quienes trabajan más desde el aspecto racional, como somos. Habemos personas que somos más racionales, otros que son más emocionales. No sé si queda claro o haya algo
por compartir, por agregar a esta Nasha que le quieran Yo preguntar. tengo una duda, maestra, ¿me puede ayudar? Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, la pregunta es, bueno, a final de cuentas la inteligencia emocional es parte de un sistema dentro de nuestro cerebro, que es parte del sistema límbico, si no me equivoco. En esa parte, pues existe el hipotálamo, bla, bla, bla de cosas, ¿no? Mi pregunta es, maestra, ¿la inteligencia emocional se hereda? ¿Es parte de nuestra personalidad que nos van dejando? Si no mal recuerdo, de hecho, en el libro de Daniel Goleman, creo que por ahí marca esta parte de la personalidad, de las distintas características de las personas, y creo que es algo muy hereditario que se va modificando en base a experiencias. Sí, bueno, quiero confirmarlo con usted realmente si mi pensamiento no está por demás, pues estarlo viendo de esa manera. Ok, fíjate qué interesante esto que también preguntas, Juan Carlos. La inteligencia emocional parte de una estructura que tenemos en nuestro cerebro y esa estructura la tenemos todas las personas. Actualmente, los más estudiosos en las neurociencias en el cerebro hablan de que tenemos 3 cerebros, se le conoce el cerebro triuno. El primer cerebro es el cerebro reptiliano, que es en el que nos identificamos con los animales, al igual que el cerebro emocional, ¿sí? El cerebro emocional está en la parte del sistema límbico, es una estructura que tiene otras estructuras, y ahí es donde se procesan, se almacenan, se originan todas las emociones. Entonces, ya está comprobado que las personas en sí, para tomar decisiones, siempre tendemos a tomarlas por el cerebro emocional, por nuestras emociones. De ahí la importancia de saberlas, identificar, conocer y regular para que no sean tomadas nuestras decisiones desde ahí, sino desde la razón, que ya sería la parte del neocórtex o sistema cortical, es la parte de aquí enfrente, que ese cerebro no lo tienen los animales, solamente las personas. Y fue el último cerebro que se desarrolló desde hace 100 millones de años, a diferencia de los otros 2. Entonces, esta parte del sistema límbico, esta parte emocional, es algo natural en todos los hombres. Hay quienes por el temperamento son más emocionales. Y hay quienes han sabido, a pesar de su temperamento, controlarlo. Y cuando ya entra el control, ahí también tienen que ver las experiencias y entra lo que es el carácter. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Pero sí se puede, puede ser hereditario, maestra, sí puede ser de acuerdo a la personalidad de genes y ese tipo de situaciones. ¿El temperamento? Sí, temperamento y personalidad como tal. Sí, fíjate que ahí hay una gran variedad de opiniones y de comentarios en relación a la personalidad y al temperamento, porque hay autores que hablan de la personalidad y temperamento como lo mismo, pero hay quienes dicen que son cosas diferentes. Entonces, indistintamente, sí es hereditario. Si hablamos desde el aspecto de que los dos son lo mismo, sí es hereditario. El temperamento, la personalidad, hay una parte que se hereda y hay una parte que es aprendida. Y ya cuando entra lo que son las experiencias, ahí ya no solo es el temperamento, sino que es el carácter, porque ya va uno transformando las experiencias en la medida que vamos viviendo X acontecimientos y que lo vamos viviendo de diferentes formas. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra. De nada, Juan Carlos. Pues, algo que quieran comentarle a Nacheli, decirle, preguntarle, o avanzamos con Claudia. Dice Miguel que sí. Perdón, maestra, perdón, yo así rapidito nada más. Entonces, sí, no te preocupes. Gracias, perdón. Nada más para concretizar a lo mejor esta última intervención que hizo usted. Entonces, podríamos entender como con el temperamento se nace, el carácter se adquiere según nuestras experiencias y la personalidad se conquista. ¿Algo así podría ser? Ahí un poquito reafirmo esta parte que le comentaba a Juan Carlos.
muchos autores, Mica, hablan de que el temperamento y la personalidad parecieran que es lo mismo. Hay otros que dicen que son diferentes, pero a la hora de la hora, cuando escuchas lo que hace la diferencia, son cosas muy parecidas. Entonces, así como tú lo dices, el temperamento es con lo que se nace y ahí viene una gran parte genética que tiene que ver con nuestros padres, el cabello, las cualidades, lo externo, lo interno, etcétera. Y ya el carácter es lo que se va transformando en la medida que vamos evolucionando en nuestra historia de vida y a través de las experiencias que tenemos. Por ejemplo, te comparto así rápidamente. Yo tuve un maestro que él de temperamento era tímido. Cuando daba la clase, y ya era grande, ya tenía muchos años de ser maestro, cuando daba la clase, se ponía como tomate toda la cara y todo su cuello, pero le tocó estar en una experiencia, él era de Portugal, y cuando vino aquí a México, le tocó mucho salir a compartir, a expresar, a salir con los demás y socializar. Pues fíjate que a pesar de los años que él tenía y que parecía que su temperamento seguía siendo el mismo, ya cuando empezó a trabajarse más esta parte, empezó a cambiar su carácter. Ya poco a poco lo veíamos que no se ponía tan rojo, que ya a la primera él salía, que ya no le costaba tanto, sabía mucho, pero a la hora de explicar y dar la clase no le entendías ni cosa, porque él mismo con sus nervios se ponía muy, pues eso, muy como tímido y todo estaba como en la emoción y no le dejaba como dar la clase de una manera que nosotros entendiéramos, pues de una manera asequible. Entonces, ahí cambió también su carácter en la medida de los acontecimientos que le tocó vivir. Gracias. Muy bien. De nada, Micaela. Pues, Claudia. Sí, maestra, voy. Sí, muy bien. ¿Me permitirían compartir pantalla, por favor? Gracias. Sí. Según yo, perdón, seguía yo el tema 4, ¿no? ¿Qué tema es el que sigue? El que sí, de veras, el que sigue es de Tania. Es verdad, perdón. El 4, así es. Listo. Bueno, a mí me tocaron el punto 2.6, presencia y autenticidad, y el 2.7, interrelación en equipo. Bueno, yo me basé en el modelo de habilidades de Albrecht, que describe este modelo con el acrónimo SPACE, que corresponde a los conceptos conciencia situacional, presencia, autenticidad, claridad y empatía. El primero es la empatía, que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, que ya la describieron. Nos vamos a la presencia. Bueno, la presencia, en esta todos los individuos necesitamos presentar especial atención a la sensación de presencia que comunicamos y deseamos ser aceptados y que nos tomen en serio. Esta dimensión es definida por Albrecht como un abanico de patrones verbales y no verbales. La propia apariencia, la postura, la calidez de la voz, los movimientos sutiles, todo un repertorio de señales que los demás procesan en una impresión evaluativa de las personas. Es decir, se refiere al modelo en que las personas se proyectan para que los individuos u otras personas puedan tener una crítica o una apariencia de ellas. La presencia no es más que la manera en que se muestran las personas ante la sociedad. Todo dependerá de lo que esté sucediendo en su interior, lo cual influirá en la forma en que el individuo se manifiesta ante los demás. Esta dimensión presenta un factor muy importante debido a que la parte física es la que dice más a primera vista.
La siguiente es la autenticidad. Perdón. La autenticidad nos revela la honestidad de una persona con sí misma y con el resto de las personas. Albrecht menciona el radar social, el cual permite que la persona capte la diferencia, las diferentes señales del comportamiento humano que permite juzgarlo como honesto, abierto, ético, fiable, bien intencionado o inauténtico. En esta dimensión se revela lo honesto, sincero que las personas pueden ser con los demás y consigo misma en cualquier momento dado, donde las demás personas pueden percibir la autenticidad basada en el respeto, fe, valores y creencias personales para interactuar con los demás. Se basa en el deseo y la capacidad de una persona de permitirse ser real, no falsa o artificial. Es el modelo en el que se conecta con otras personas para hacerse merecedoras de su confianza. También supone ser capaz de establecer conexiones genuinas con otras personas, lo que exige tener una buena dosis de empatía y compasión. Las siguientes dos tienen que ver con la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de una persona para comprender a otras personas con las que se relacionan, comunicarse con ellas e interactuar satisfactoriamente. Permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones, habilidades, incluyendo la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de un grupo, ya sea como un miembro más o como un líder. Ok, las siguientes dos tienen que ver con la interrelación en equipo. Perdón. Que son la claridad. Por sencillo que parezca, tener claridad en la comunicación es bastante complejo. Según Albrecht, se puede definir esta dimensión como la capacidad que tienen las personas para expresarse, ilustrar ideas, transmitir datos con claridad y precisión, articular diferentes puntos de vista y cursos propuestos de acción para facilitar la cooperación de los demás. Para esto es necesario mejorar el vocabulario y léxico que se utiliza para expresar los pensamientos o las intenciones que se desean transmitir, de un modo en que se comprenda mejor. Se puede definir como la habilidad que posee un individuo para poder expresar una idea, pensamiento, opinión o juicio con las palabras exactas y precisas, buscando lograr el entendimiento de los demás. Sencillamente es la capacidad de expresar los pensamientos, opiniones, ideas de una manera clara. A veces se consigue más diciendo menos. La gente carente de esta habilidad parece incapaz de controlar el acelerador o el freno, pasando demasiado deprisa de lo concreto a lo abstracto, o transcurren demasiado tiempo de un nivel a otro. Otras personas usan frases más contundentes, crispadas y agresivas para no dejar espacio para la incertidumbre o la ambigüedad. Es necesario comunicarnos claro para poder dar un buen mensaje y que la otra persona receptora nos pueda entender. El último es la empatía, que en términos sencillos es cuando el individuo se coloca en el lugar del otro para deducir los pensamientos y sentimientos que éste siente. Albert da este término para simpatizar con otra persona, apreciando o compartiendo los sentimientos de cada uno de los involucrados. Se considera la empatía como un estado de conexión con otra persona que genera la base para la interacción positiva y la cooperación. Del mismo modo, lograr empatía con una persona significa conseguir un punto de conexión entre ambos, es decir, compartir los mismos puntos de vista, ideas, opiniones con respecto a cualquier tema en general. Todo lo anterior creará un sentimiento de identificación con la otra persona, lo cual hará que el proceso de cooperación sea mucho más efectivo y rápido entre los involucrados. Pues estas 5 dimensiones las menciona Carl Alberts y nos dice que de esta manera podemos tener una inteligencia social asertiva y nos podemos comunicar con inteligencia intrapersonal. Y pues para terminar, quiero terminar con una frase que dice: la presencia tiene que ver con la impresión que causamos a los demás.
es la suma de nuestro lenguaje corporal. Perdón. No era esa. Si no controlas tus habilidades emocionales, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes o nerviosas, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Listo. Se relaciona, ¿verdad? Con lo que hemos estado diciendo. Con Podemos Nayeli. tener muchos conocimientos, ¿verdad? Pero si no tenemos la capacidad de regular, conocer, enfocar nuestras emociones, pues no vamos a llegar muy lejos. Conocemos personas, no sé si les ha pasado, que empiezan a hablar y mejor que no hablen, ¿verdad? Porque ya se enojan, ya están insultando, ya se molestan de todo y no pueden mantener una comunicación asertiva con las personas porque está más fuerte este nivel emocional que esta parte mental. Sí, nos gana la emoción ante la razón. Exactamente. Ok, gracias, Tania. De nada. Claudia, ¿quieres continuar? Sí, maestra, claro. A ver. No sé si se ve. Todavía no. No. No se ve, ok. Lo compartí al grupo. Si alguien fuera tan amable de apoyarme, lo que pasa es de que aquí ya se me trabó. Lo estoy haciendo desde el celular. Ah, ya voy a poder. Ya Muy me dio bien, opción. muy bien. Ya me dio opción. ¿Sí se ve? Ya, listo. Perfecto. Linda. Claudia, Ivette. Ay, Claudia, perdón. No, Me no te quedé preocupes. porque aquí estoy Sí, en una sin problema. lista. Bueno, yo voy a hablarles del tema, ya es un tema nuevo, emociones destructivas, y el subtema es cómo detectarlas. Antes de dar lo que es la definición, a manera de retomar un poquito de lo que vimos la clase pasada, de qué es una emoción. Bueno, recordando, las emociones son esas reacciones psicofisiológicas que experimentamos los individuos como respuesta a estímulos ya sea externos o internos y que nos permiten adaptarnos a una situación, a una persona, a un objeto, a un lugar, etcétera. Podemos decir también que la emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración. Hacíamos un ejemplo la clase pasada, por ejemplo, de la emoción del dolor, que esta dura alrededor de 10 a 20 minutos y que si se hace más larga es porque ya hay un dolor autoinfligido por estar pensando tanto en esa emoción de una manera ya exagerada. Y cuando llegamos a este punto, entonces podemos hablar que hay esas emociones destructivas, que es el tema. Teniendo en cuenta que una emoción destructiva entonces es esa reacción que afecta nuestra conducta de las personas, provocando sentimientos perjudiciales para sí mismo y para los demás, generando acciones que nos dañan tanto a quien lo siente como a terceros. Y estas suelen aparecer cuando las personas se encuentran en situaciones complejas, que pueden ser, por ejemplo, los duelos, las crisis. Puede ser también, por ejemplo, con un estímulo exterior cuando somos sometidos a ambientes constantes, por ejemplo, de violencia, de estrés, depresiones. Todo esto influye a que esa emoción, la cual es neutra, o sea, las emociones realmente no es que sean ni buenas ni malas, hablábamos la clase pasada, son neutras. El darle como ese adjetivo calificativo de bueno o malo, positivo o negativo es más subjetivo. La emoción en sí es neutra, pero sí puede llegar a un momento de estar desbordada, de ser nociva para quien la siente y las reacciones hacia terceros. Parte de lo que yo me basé para compartirles esta información es de ese libro que les comparto en este momento en pantalla, es de Daniel Goleman,
y se llama Emociones Destructivas. Este libro, a inicios de los años 2000, 2001, 2002, por ahí, se reunieron tanto un grupo de científicos con Daniel Goleman, con el Dalai Lama, y prácticamente el resultado de esa reunión es este libro que está en pantalla, y lo más interesante es de que no inicialmente fue el motivo de la reunión hablar de las emociones destructivas, sino la pregunta central era, ¿qué hace que el ser humano, siendo un ente racional, tenga estas conductas destructivas o incluso autodestructivas? Lo interesante de que llegaron ellos a conclusión, que incluso siendo estos dos grupos distintos, tanto de una arista o una perspectiva de ciencia y espiritualidad, llegaron a la conclusión de que son esas emociones destructivas las que hacen que el ser humano tenga conductas destructivas. Y es muy interesante porque el Dalai Lama, dentro de su tesis con un fundamento en el budismo, él habla de un reconocimiento y transformación que se encuentra en prácticas espirituales. El libro no es muy extenso, sin embargo, yo traté de resumirlo en este párrafo, que para mí resultó muy interesante. En cuanto a las emociones, si tú sientes esa emoción, que es neutra, ¿no? Y si nos identificamos con la emoción y caemos en fascinación, esto genera una reacción inconsciente que está bajo influjo de la emoción. ¿En qué afecta esto al ser humano? En su psicología, en su comunicación y en su conducta. Entonces, esto hace que esa emoción destructiva nuble o ciegue la conciencia, y es esta emoción la que tiene entonces el control motor de nuestro cuerpo, evitando entonces que sea la conciencia del ser humano la que gestione de manera saludable o inteligente las emociones. Para mí este párrafo es como que la síntesis de varias páginas del libro que traté de construir, y es como la premisa principal, ¿no?, de cómo se manejan las emociones. Y como contraste de lo que hacía Goleman y su equipo, ellos dicen que, bueno, retomando que las emociones son neutras, sin embargo, incluso funcionan, aunque puedan ser consideradas como negativas o destructivas, porque finalmente el cerebro encontró la manera de contribuir y configurar a la mente para utilizarlo como mecanismos de defensa, por ejemplo, la emoción del miedo o del temor, para que sea una cuestión de supervivencia, por ejemplo, ya atañándole un poquito también el tema como darwiniano, de evolución del género humano, de la humanidad, perdón, para que entonces no tuviera este arrojo de ponerse constantemente en peligro, y llegando al grado de que si todos estuvieran en esta sintonía, pues peligrara incluso la misma subsistencia de la humanidad. Como ejemplo de las emociones, este libro habla de que son emociones destructivas, menciona el enfado, el odio, la frustración, la ira, la ansiedad, el deseo ya desbordado, ya sea un apego como enfermizo donde se minimiza incluso la misma identidad por tener el apego hacia alguien o hacia algo. Y otras de los aspectos que menciona la imagen, pues puede ser, por ejemplo, la culpa, la soberbia, los celos, entre otros, que por sí mismo no es que sea destructivo, sino que si no tenemos esa autorregulación, puede ser experimentarse o dejarla experimentarla de manera desbordada, y es ahí donde es entonces nocivo para el ser humano y para terceros. Lo importante de aquí es detectar cómo podemos detectar las emociones. Entonces, aquí hay una parte importante que algo de esto ya nos hablaban a Shelly también en temas pasados, es haciéndonos conscientes de lo que sentimos. Hay varias técnicas para esto, desde detener, ¿no?, que es el siguiente punto, parar, pero sobre todo como estarnos en esta, recordándonos constantemente o conforme lo recordemos, de cómo me siento, y tocar esa emoción, no reprimirla, porque si la reprimimos, la emoción va a buscar alguna forma de que somaticen enfermedades, que es el tema que sigue, para nomás dejarlo como mención para que lo puedan abordar más adelante. Después de ahí sería como parar, es decir, hacer una pausa de nuestras actividades una vez de que nos estamos haciendo consciente de lo que estamos sintiendo, y dejarla fluir para entonces, si realmente la emoción la tenemos como a flor de piel, darnos ese tiempo para que se disipe, tranquilizarlos o incluso descargarla. Por ahí nos daba la maestra un ejemplo la semana pasada, de que ella escribiendo en algún momento así descargó, ¿no?, esa emoción. Obviamente ahí no hay mesura de nada en el escrito, como viene la emoción ahí se plasma, y no es que se lo vayamos a dar a la persona en que nos inspiramos, simplemente se rompe, ya nos descargamos, y con una
mentalidad ya más tranquila podemos resolver la situación. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, es importante porque las emociones destructivas no solo hacen daños a terceros, sino a nosotros mismos, sino que también distorsionan la realidad. Es decir, hay veces que pensamos, no sé si les ha tocado experimentar esto, de que pareciera que el mundo está en contra de nosotros, ¿no? O que han escuchado que alguien les haya comentado esto, y no es necesariamente que el mundo haya cambiado. Hay veces que internamente nosotros la emoción nos ha cegado, nos ha nublado, traemos una tormenta interna que todo ya está gris, pero va más hacia allá a una cuestión interna de ese manejo de emociones, y por eso es importante detectarlas y trabajarlas. No rechazarla es otro de los puntos, sino observarla y hacernos conscientes de ella y abordarla en el mismo momento que aparece en nuestra mente. Hay veces que en el momento a lo mejor no la podemos tratar como con mayor detalle. Por ahí me llama la atención el comentario que hacía Ana Shelly, porque si estás en la llamada en el instante, pues a lo mejor manejar más la respiración y ese autocontrol de la emoción y su reacción física incluso, ¿no? Pero a mí les comparto lo que realmente tiendo a hacer y me funciona mucho es, si en el momento yo tiendo a hacerlo con controlación de respiraciones, pero ya al final de día, yo sí hago como un cierre, un ciclo, no me gusta dormirme como con el estómago o no sé, con la emoción a flor de piel de algo que sucedió en el día, y si hago como una introspección de qué sucedió, qué hice bien, o sea, también el reconocer, ¿no? Las cosas que a lo mejor logré o hice bien, qué se pudo mejorar o qué no se hizo tan bien, qué puedo hacer, porque al final del día, para mí, un día nuevo es una nueva oportunidad, entonces sí me funciona como que acostarme y reflexionar en lo que pasó, y si tengo que incluso hacer una llamada, pedir disculpas o reconocer internamente, lo hago. Entonces yo lo hago en la noche así ya como en mis anchas, con todas esas preguntas y a veces muchas otras más que luego me hago, y eso a mí me tranquiliza y me da como, pues no sé, paz interior incluso personalmente. Lo importante de hacer estos ejercicios es nosotros controlar nuestras emociones y no sean ellas las que nos controlen a nosotros. Todo esto, ¿en qué sirve? Pues que nos fortalece nuestra inteligencia emocional. Eso es prácticamente a lo que nos lleva. Con esto yo cerraría haciendo una invitación, pues de si en algún momento recordamos y tenemos la oportunidad de hacer estas reflexiones, finalmente pues nos ayudan muchísimo a nuestro autoconocimiento. Les comparto la fuente de consulta que tuve, que es el libro de Goleman que les compartía y otro ensayo, y dejo el micrófono abierto a comentarios y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien que quiera compartir, expresar algo, preguntarle a Claudia? Ok. Claudia, muchas gracias. Todo claro, muy bien. Todo lo que comentas, muy positivo y da mucha luz. Muchas gracias. ¿Algo les está pasando a ustedes? ¿Están viendo cosas raras en su pantalla? Yo sí, no puedo ni siquiera desactivar mi micrófono, se trabó. Porque a mí también. Ok, miren. Es que debe ser el teléfono de ella. No ha dejado de compartir. No ha dejado de compartir. Exacto. Ya, Listo. ya. Ya, bueno, todos estamos aprendiendo. Ok, miren, son las 7:30. En esta jornada harían falta de exponer Linda Carrillo y Eduardo Chapoy. Me parece que en vez de Eduardo iba a exponer esta Sandra. Bueno, ya Alonso dice que se tiene que retirar. Ok, entonces si quieren lo dejamos así. Y la siguiente semana sería Linda, empezaría Linda, y luego tú, ¿verdad, Sandra? Sí, es el tema que le tocaba a Juan. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Nada más les dejo una imagen para trabajar esta parte de la inteligencia intrapersonal. Es una imagen que ustedes lo pueden hacer inclusive por la noche o en uno de estos días para hacer conciencia de su inteligencia intrapersonal desde una imagen que tiene que ver con aspectos muy significativos de nuestra persona. Puede ser una estrella con cuatro líneas que hagan 8 lados.
Entonces, en una parte sería la parte física, otra parte la emocional, otra la cognitiva, otra la social, espiritual, material, económica y ocio. Entonces, la intención sería que ustedes se hagan conscientes de cuáles son sus necesidades personales en todas estas áreas, ¿sí? No, pues mi necesidad física es comer sano y mejor. Mi necesidad física es hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. Emocional, me estoy dando cuenta que quizás tengo que aprender a no quedarme, no guardarme con mis emociones y tengo que expresarlas. O tengo que permitirme llorar, ¿por qué no? O tengo que permitirme encauzarlas porque soy consciente de ellas, las reconozco, pero no me sale todavía y me sale más el carácter fuerte, el enojo que otra cosa. Cognitiva, ¿qué necesito en esta área? Se refiere más a esta parte del análisis, de la búsqueda de soluciones, de la toma de decisiones, todo lo cognitivo, todo lo que está en esta parte de nuestro cerebro que es el neocórtex. La social sería esta parte que a lo mejor con la pandemia tengo necesidad de relacionarme más con mis amigos, con mi familia, salir, etcétera. Espiritual, qué sé yo, ¿verdad? Buscar más a Dios, orar un poquito más, etcétera. Material, a lo mejor tengo otras necesidades. Económicas igual y ocio, necesidad de salir. De tal manera que reconozcamos nuestras necesidades desde este aspecto interior. ¿Les parece este ejercicio? Ok, pues entonces, con esto terminamos. Deseo que pasen una bonita noche. En un ratito yo les envío a los que me enviaron el correo lo que había enviado ya la semana pasada para que lo tengan. Que pasen bonita noche, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Bye. Muchas gracias. Buenas noches, siempre una noche. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Es el vaguito que me prende el micrófono. Ah, mira, qué bien, está bien. Una disculpa. No te preocupes. Gracias.